Hola, pues después de esa corta presentación sobre los objetivos de nuestro curso, pues empezamos ahora a hablar del tema, de hecho, del uso de herramientas de inteligencia artificial en la redacción científica. Eh, pues me parece que es muy importante antes de hablar directamente de las herramientas y de cómo las podemos utilizarlas, pues me parece necesario darles algún contexto, o sea, es necesario alguna sensibilización acerca del tema de la producción y comunicación de ciencia y por qué que puede ser tan interesante utilizar las herramientas de inteligencia artificial, pero al mismo tiempo porque pueden ser tan peligrosas. Pues se me permiten, antes de entrarnos directamente en los temas que les han interesado y que imagino que los ha hecho buscar el curso, me permitan por favor hablar un poco de temas que pueden preparar el terreno para que podamos trabajar de manera ética y transparente con esas herramientas. Pues así que vamos a discutir un rato sobre algunas cosas. Por ejemplo, lo que es planificar, producir y comunicar en ciencia. Un otro punto muy importante, ¿quién es mi público? Después, tan importante cuanto, ¿cuáles son los tipos más comunes de comunicación científica? El mercado de la publicación científica y la importancia de saber comunicar. Ciencia y comunicación son cosas que están como inseparables, porque no existe ciencia, no existiría ciencia si no existiese el tema del lenguaje de la comunicación, porque ciencia es una técnica o un conocimiento que puede ser repetido y cuando se repite pueden ser observados resultados idénticos o muy similares. Pues entonces, por ejemplo, cosas tan sencillas como hacer fuego, cultivar arroz o hornear un pan han sido conocimientos que alguien en algún punto de nuestra historia como especie humana, descubrió y luego comunicó, o sea, produjo una transferencia del conocimiento utilizando la comunicación. Por eso que es tan importante la manera como se comunica la ciencia, porque la manera como se comunica la ciencia, eh, si es de una manera muy exacta, muy directa, muy precisa, pues así también el conocimiento se, se divulgará, será compartido de manera exacta y precisa. Por otro lado, si la comunicación no está bien hecha, el conocimiento no será muy bien transferido y eso implicará en errores cuando una otra persona intente poner en práctica, intente ejecutar aquello que le ha sido comunicado. O sea, mire la importancia que está la clareza, la, la precisión de la comunicación que se hace, ya sea de cómo hacer una comida, una receta, o por ejemplo de cómo hacer un experimento en laboratorio. Y hay una frase muy importante que a mí me parece muy importante, que luego en la próxima pantalla discutiremos un poquito más, que se dice a hombros de gigantes, o sea, que la ciencia, el conocimiento humano se construye a hombros de gigantes, porque no empezamos del cero, empezamos de una cadena de conocimiento que viene desde las primeras personas, desde los primeros de nuestra especie.
cuando las cosas se empezaran a comunicar y ya empezó a se crear una muralla de conocimiento que crece cada día y que ojalá que tenemos nuestra oportunidad de contribuir con una piedra a más en esta muralla, pero no empezamos del cero y por eso estamos, lo que vemos porque vemos más lejos hoy porque estamos en hombros de gigantes. Y bueno, como imagino que todos ustedes saben muy bien, hay una ciencia pública y hay una ciencia privada. La ciencia pública es esa que se produce en las universidades públicas, en los centros de investigación públicos que tienen presupuesto público. Y hay una ciencia privada que es la ciencia que es conducida, los estudios que son conducidos por investigadores de las empresas privadas. Y de la misma manera como hay una ciencia pública y una ciencia privada, la manera como esa ciencia es comunicada también es distinta. La ciencia pública en general se comunica mucho, se comunica por congresos, por pósters y principalmente por artículos científicos, que es el tema central de nuestro curso. Y la ciencia privada ya no se comunica tanto porque en general hay intereses de protegerla y para eso están las patentes. O sea, que hay mucha ciencia que se produce de manera privada y que no se comunica o se comunica en otras maneras que no esa que vamos a hablar más, que tiene más que ver con nuestro tema, que es la producción de la comunicación científica. Pero las herramientas que vamos a utilizar y aprender en el curso también se pueden utilizarlas pues muy bien para el tema ese, por ejemplo, de escribir un texto muy técnico con el objetivo de producir una patente. Pues un, un ejemplo de cómo hoy en día estamos trabajando ya en hombros de gigantes, o sea que empezamos nuestros trabajos de investigación, pero tenemos mucha cosa que ya está puesta antes de nosotros y que alguien en algún momento ha estudiado y ha comunicado y por eso ha producido ese cuerpo tan inmenso que hay hoy en día de conocimiento técnico científico. Por ejemplo, imaginemos que uno de nosotros tiene como tema de investigación nuevos prebióticos para que puedan ser ingredientes para yogures, para añadir a fórmulas de yogures. Para que nosotros hoy, en 2025, podamos estar estudiando este tema, pues alguien antes de nosotros o mucha gente necesitó estudiar y definir qué son prebióticos. Eso probablemente necesitó de estudiantes, de investigadores de las áreas de la medicina, de la nutrición, de la bioquímica y de un montón de otros campos de la ciencia. Antes de todo eso, otras personas deben haber estudiado y definido lo que sería un yogur. Una cosa que necesitó, por ejemplo, muchos conocimientos de microbiología, de biología, de nutrición. Antes de todo eso, del yogur, la humanidad necesitó gente que dominó las técnicas de producción de alimentos lácteos. O sea, ahí tenemos la ciencia de los alimentos, la nutrición, la química, la veterinaria, la zootecnia y un montón de otras ciencias que ramificadas, entrelazadas de ahí, producieran ese campo que hoy es muy grande en todo el mundo, que es la producción de los alimentos derivados de la leche. Antes de todo eso, siglos de siglos atrás, eh, tuvimos que tener gente que estudió y mejoró la cría de vacas lecheras, eh, cómo crear la ganadería, cómo hacer la selección genética, o sea, para que hoy
nuestro trabajo pueda desarrollarse, no estamos empezando de cero, no estamos al nivel del suelo, sino que estamos por encima de una muralla de conocimiento. Y eso es muy importante para que entendamos lo importante que es conocer, saber que estamos en esa muralla y comunicar lo que vamos a añadir a esa muralla y de qué manera lo haremos. Pues ahí está la origen de la frase esa, a hombros de gigantes. Pues no es más que una metáfora que significa descubrir la verdad a partir de los descubrimientos anteriores. Si dice que esa expresión ha sido dicha por la primera vez por ese Bernardo de Chartres en el siglo XII, pero la frase se tornó mucho más conocida por la boca de Isaac Newton, que dijo textualmente: si he visto más lejos, ha sido por estar sobre los hombros de gigantes. Y eso tiene raíces en la mitología griega, donde tenía la figura esa de un gigante ciego, Orión, que llevaba a su siervo Sedalión sobre sus hombros para que actuara como sus ojos. O sea, la frase tiene origen muy lejano en el tiempo, pero significa eso, que descubrir nuevas cosas a partir de lo que ya está puesto, de lo que ya está descubierto. Y me gustaría también trazar acá un paralelo entre ciencia y arte. De hecho, se puede trazar paralelos desde del principio de la historia de la humanidad, se pueden trazar paralelos entre ciencia, arte, filosofía y mística y misticismo. Porque al menos al principio todas esas cosas estaban como enredadas, hacían parte de un todo. Y miren que tanto en el campo de la arte como en el campo de la ciencia hay mucha creación. O sea, los artistas crean, pero los investigadores, los científicos también, aunque de maneras muy distintas. Y en general, la gente que trabaja con arte entiende y le gusta la gente que trabaja con ciencia, investigación y viceversa. Claro, eso no es una regla. Estoy hablando aquí desde el punto de vista de observaciones mías y me parece que hay un punto en común que sería esa íntima satisfacción de crear lo nuevo. Por ejemplo, un pintor, un escultor, una poetisa tienen eso, tienen esa necesidad íntima de crear su arte y también de comunicarla, porque la gente que escribe poesía, que escribe literatura, tiene ganas de que la gente lea sus textos. Las personas que hacen pinturas, que hacen esculturas, también tienen ganas de que la gente conozca, mire sus obras. Y las personas que trabajan con ciencia, con investigación, pues igual, les interesa crear, les interesa crear conocimiento nuevo y también comunicar ese conocimiento nuevo para que no se quede ahí en un cajón, en una apoyata de la universidad o del laboratorio para siempre. No, quieren que eso sea comunicado y que eso de alguna manera sirva para alguien. O sea, eh, hay una cuestión tanto en ciencia como en la arte que implica en una autorrealización personal que está asociada al crecimiento profesional también. Y tanto en la arte como en la investigación, en la ciencia, eso no es una tarea fácil. Así como los artistas, los investigadores, los estudiantes tienen crisis de falta de inspiración, falta de creatividad. No sé si ya ha pasado eso para ustedes, pero seguramente en algún momento pasará, que es la fase donde tendrán odio, pero mucho odio del tema de su investigación. Eso pasa a todos.
Si no pasar con alguno de vosotros, por favor, me lo digan porque sería una novedad, una sesión. O sea que nosotros cuando empezamos a trabajar, ya sea con el máster, ya sea con el trabajo de conclusión de grado, ya sea con la tesis de doctorado o lo que sea, empezamos a trabajar con mucho vigor, con mucho entusiasmo, porque nos interesa muchísimo el tema. Pero cuando las cosas empiezan a pasar, a suceder de mal, que nuestros datos no son exactamente aquellos que esperábamos, pues viene la frustración, viene el odio y llega un punto en que queremos hablar de cualquier cosa, queremos hacer cualquier cosa, excepto las cosas que tienen que ver con nuestro tema de investigación. Eso es normal, les digo que es muy normal. Es como pasión que se convierte en odio y después tenemos que encontrar una manera de que ni la pasión es muy interesante porque nos toma mucho de nosotros mismos, pero tampoco el odio. Hay que llegar en un acuerdo para que se pueda alcanzar nuestros objetivos en la investigación. Pero eso también les digo que en la gran mayoría de los casos, pues aprendemos a hacer ese equilibrio y llegamos a concluir aquello que queremos. Y miren que con la gente que trabaja con arte, pues puede pasar lo mismo. Seguro que tienen, les es muy familiar la escena, por ejemplo, de un pintor que se aburre con el cuadro que está, con la pintura que está haciendo, que no es exactamente la imagen que había proyectado en su mente y que en un acceso de furia, pues rompe todo y pone todo al basurero. Lo mismo con los escritores, lo mismo con los escultores, con toda la gente que trabaja con arte. Eso también pasa con la gente que trabaja con ciencia y pasa muy a menudo. Pero fuerza, como les dice, eh, eso pasó con prácticamente toda la gente hasta hoy. Seguramente pasará con nosotros, con vosotros, y seguramente también los van a superar. Entonces, hacer ciencia sería estudiar, investigar, investigar un poco más y después comunicar. Porque de nada nos sirve si hacemos todo eso y no sabemos comunicar. Recordemos de las primeras pantallas donde comentábamos que, por ejemplo, hacer el fuego es un conocimiento, una ciencia muy antigua de la humanidad y que tiene una importancia estupenda para la especie y que tiene una técnica que ha sido comunicada. O sea, la manera de comunicar es muy importante y no nos sirve producir conocimiento y no comunicar. Entonces, comunicar la ciencia es la realización final del estudio, su objetivo final. Es poner un ladrillo a más en la construcción del conocimiento humano. Miren qué importante es eso. Miren qué importante es eso. Y hoy en día es una regla universal de cualquier sistema de posgrado, es casi como un consenso universal que hay que comunicar lo que es producido en los temas de investigación, ya sea en la área de química, ya sea en la área de física, ya sea en la biología, ya sea en la ciencia, en humanidades, donde sea. Claro que hay excepciones, como había comentado, eh, las investigaciones que tienen que ver con el tema de secretos comerciales, de patentes, etcétera, pero la gran mayoría de la investigación que se produce, especialmente en las universidades, pues debe ser comunicada, aunque sea comunicada en el ámbito interno de la universidad, que tiene que ver con los tipos de comunicación científica que vamos a hablar luego en un rato. Otra cosa importante es que, aunque
les tenga dicho que hay una ciencia pública y una ciencia privada, casi toda la ciencia publicada es privada porque es comunicada en revistas, los famosos journals, y esos journals pertenecen a editoras privadas. Y la gran mayoría de la ciencia comunicada en estas revistas está escrita en inglés. Y es privado porque es publicado por un grupo restringido de unas pocas editoriales que tienen prácticamente virtualmente el control del mercado editorial científico. Claro, luego vienen las revistas de las universidades, de los centros de investigación, que esas sí muchas veces suelen ser públicas y gratuitas.